Eh, Hoy es el último día, por fin hemos llegado al final y hoy también es lo más importante, lo que vamos a aprender es sobre Evangelio. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, ¿vale? Dios Padre Santo, lleno de amor y misericordioso, te damos gracias. Te damos gracias, tú has permitido ese seminario bíblico para que nosotros podamos aprender tu palabra. Hemos aprendido tu palabra y sabemos, Dios, ser verdadero. Que también con la palabra de ayer, que nos dé cuenta que somos un gran pecador ante ti. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, Dios, danos misericordia para que nosotros podamos ser salvos y conocer tu gran amor y que podamos tener la vida eterna, ir al reino de Dios. Y por eso, esa hora también abre nuestro corazón y entendimiento para que nosotros podamos aceptar bien tu palabra y que cumpla el Evangelio en nuestro corazón. Y por eso, guíenos en ese momento con tu poder y con tu espíritu. Y todo el tiempo dejamos en tus manos. Hemos orado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias. Vamos a continuar y aprender la palabra de Dios. ¿Os acuerda lo que hemos aprendido ayer? Y hay algunas personas que no podían venir ayer. Y vamos a recordar un poquito lo que hemos aprendido de ayer. Y luego vamos a continuar la palabra de hoy. Y ayer hemos aprendido sobre la justicia de Dios, ¿no? Dios, sabemos, es amor. Y otra característica que tiene es que Dios es justo. Si hay pecado, Dios que va a juzgar. Como igual que Adán y Eva, que desobediencia de su palabra de Dios, Dios juzgó a ellos, rechazó a ellos de huerto de Edén. Y luego, por el pecado que estaba lleno del mundo, Dios ordenó el diluvio de Noé y también juzgó al mundo. Y allí sobrevivieron solo 8 personas. Y luego, por desobediencia del pueblo de Israel, Dios también juzgaron a ellos durante 2000 años. Entonces, con todo estos que parece en la Biblia, que podemos darnos cuenta, Dios es justo. Si hay pecado, Dios sí o sí a juzgar a nosotros. Entonces, ayer, con la medida de Dios que hemos visto, que hemos aprendido, que nosotros somos gran pecador ante Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón estaba lleno de maldades, ¿sí o no? Hemos aprendido ayer también. Aquí como dice que el corazón del hombre que está lleno de las maldades. Y también hemos cometido todos estos pecados ante Dios. Y tampoco hemos podido cumplir todas las leyes de Dios. Dios nos ha dado muchas leyes, pero resumiendo, conocemos la palabra de Dios, el 10 mandamientos, ¿no? Y el 10 mandamientos que no podía cometer, no hemos podido cumplir ninguno, ¿no? Por ejemplo, en el quinto, honra a nuestros padres. En el punto de vista de Dios y el de nosotros es diferente que hemos aprendido, ¿no? Honra a nuestro padre. ¿Siempre hemos honrado a nuestro padre? No. Y también dice que no matarás. Ahí dice, aborrece a nuestro hermano es homicidio. No es que con el pensamiento de nosotros, sino
en el punto de vista de Dios, hemos también cometido ese pecado. Y luego no cometería adulterio. Y dice, solamente a mirar a las mujeres, es ya adulteró con ellas. Solamente con la mirada, no con acción, sino pecando con nuestro corazón, Dios también mira a nuestro corazón como pecado contra Dios. Y luego, que no hurtará, digamos, robar. No solamente robar de cosas grandes, sino de nuestro Padre también es robar. Y luego contra nuestro prójimo falso testimonio, digamos, mentir. Hemos cometido todos estos pecados. Entonces, según el pecado que hemos cometido, nosotros tenemos que recibir el juicio de Dios. Ayer hemos aprendido también, el último juicio es el fuego eterno. Y eso no podemos evitar nadie. Todos tenemos que estar delante de Dios. Y por eso, ayer, antes de terminar, o dicho, tenemos que arrepentir ante Dios. Tenemos que arrepentir ante Dios, porque Dios quiere todos los hombres sean salvos. Y por eso, primero tenemos que reconocer a nosotros qué posición estamos ante Dios. ¿Por qué necesitamos Dios? Y por eso, en el San Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree evangelio. Entonces, durante estos días hemos aprendido la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Si resumimos, hay 3 temas que podemos ver. Primero tema es acerca de la creación. Vimos que Dios creó un mundo perfecto conforme a su voluntad para gozar con el hombre y dar el bendición. Pero el hombre se apartó de Dios por desobediencia. Como ayer que hemos aprendido, todos nosotros apartamos de Dios. Todos somos pecador ante Dios. ¿Sí o no? Todos estamos bajo juicio de Dios por nuestro pecado. El pecado nos separó con Dios. No obstante, Dios no nos abandonó, sino que nos amó. Por eso dicho, Dios es de amor. Y luego Dios es de justo, santo. ¿Sí o no? Hoy vamos a aprender junto la característica de amor de Dios. Ayer hemos aprendido de la justicia de Dios. Nosotros ante Dios todo merecíamos ir al infierno. ¿Por qué? Porque somos gran pecador. Según la medida de Dios, tenemos que ir al infierno. Y por eso, ¿cómo podemos evitar ese infierno, el juicio de infierno? Hoy que vamos a aprender juntos, ¿vale? Aquí dice, arrepentíos y creer evangelio. Claramente hemos pecado, que realmente todos estamos en esa condición de recibir el gran juicio de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer primero que somos pecadores y necesitamos del Señor. Reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que Cristo Señor. Mira, el 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15,
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué decía? Digna de ser recibida por todo Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El corazón de que aquel que viene a arrepentimiento reconoce que soy el primero pecadores y que necesitamos Dios, que necesitamos el Señor que nos salve. Eso es reconocer claramente que es arrepentimiento. Tenemos que reconocer claramente cada uno individual, personalmente, que soy pecador. He pecado ante Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y ahora vamos a aprender juntos en esta noche lo más importante. Primero, vamos a ver sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ahí dice, para evitar gran juicio de Dios, dice, arrepentíos primero, arrepentíos, y luego creer Evangelio. Así podemos evitar gran juicio de Dios. Entonces, ayer por la noche, ¿habéis arrepentido ante Dios? ¿Habéis pedido el perdón a Dios? Ahora que vamos a ver qué es Evangelio, qué es lo que habla en la Biblia. No es que lo que decimos de los hombres, sino qué es lo que está escrito. Hay mucha iglesia en este mundo que algunos vienen a la iglesia, el pastor viene y luego pone las manos sobre a él y empieza a orar y diciendo ya eres hijo de Dios. De esa manera de verdad va a ser hijo de Dios. La Biblia no nos enseña esa manera. Aquí el 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, aquí dice, además os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Aquí hay una cosa muy importante. Cualquiera otra cosa que no es el evangelio, ¿qué dice? Es vano. Que es vano. Tenemos que tener muy claro. Hay mucha gente que cree en Dios y también hay mucha gente que es muy sincero ante Dios. Pero lo más terrible y horrible es cuando ellos que encuentran con el Señor y el Señor dice que nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de males. Imagínate llevando toda la vida en la iglesia, pero no tiene la fe segura. Llevando toda la vida sirviendo en la iglesia, pero no tiene la fe verdadera de ir al reino de Dios. Y ese gran miserable, no era algo terrible. Mejor como un mundano vivir como quiera y luego recibir el juicio, es mucho mejor que una persona creyendo toda la vida, pero erróneamente. Por eso nosotros creer a Dios según conforme la palabra de Dios es muy importante. No es lo que dice la gente, sino qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. Hemos comprobado, la Biblia es la palabra de Dios, 100%. A través del pueblo de Israel, ese Dios y todavía está vivo.
Y nos está enseñando su palabra. Y por eso, mira, Jeremías capítulo 2, versículo, antes de eso, que vamos a ver, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme la Escritura. Aquí dice, Cristo murió por nuestro pecado. ¿Realmente Cristo murió por nuestro pecado? Vamos a comprobar también. Ayer hemos aprendido sobre pecado. No podemos guardar ninguno. Por eso Él vino a morir por mí. Y dice que esto fue conforme las Escrituras. No es que nosotros pedimos algo, sino Dios, para salvar a nosotros, Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Cristo vino y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Él murió por mí, lo hizo por mí. Y eso también se dice es buena noticia. Ahora vamos a aprender más detalladamente. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestro alma? ¿Qué podemos hacer? Nuestro corazón está lleno de pecado. ¿Qué es lo que podemos hacer para quitar estos pecados? Mira qué dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No podemos hacer nada sobre nuestro pecado, pero hay mucha gente sabiendo que no puede hacer nada, pero venir a la iglesia, escuchar la palabra y dar la ofrenda, y incluso algunos hacen bautismo y otros ayudar lo demás. Que yo no digo que esto no es bueno, pero ante Dios hay mucho más importante que esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para salvarnos? A veces mucha gente también piensa, ser una buena persona, Dios nos va a aceptar. Pero ¿qué es lo que dijo la palabra? Aquí dice, aunque te laves con lejía y montones de jabón sobre ti, las manchas de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Podemos hacer todo lo que queramos, pero no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y eso tenemos que tener cuenta. Y por eso necesitamos un Salvador. Con nuestro esfuerzo no podemos llegar a la salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? San Lucas capítulo 1, versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. La salvación es el perdón del pecado. Perdón del pecado. Mira, lo que hemos leído, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 a 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cristo? ¿Cuándo vino? Hace 2000 años. Mira, ¿por qué nosotros cuando decimos, siempre decimos ante Cristo y después de Cristo? El Cristo es protagonista de toda humanidad. Él es Dios mismo,
Por eso, ¿por qué nosotros estamos año 2025? Según el día que ha venido a Él. Ha venido hace 2025 años. Si Él fuera un hombre normal, ¿por qué todo el mundo, cuando calcula el tiempo y año, según su medida? Porque Él es Dios mismo. Él cuando vino, casi hace 2000 años, Él vino a este mundo. ¿Cómo podemos tener una correcta relación con Dios? Ayer hemos aprendido, Dios y entre los hombres hay pecado, hay pecado. Entonces, por nuestra justicia, con nuestra obra, no podemos ir al reino de Dios, al cielo. ¿Por qué? Porque hay el pecado en el medio. La salvación es el perdón del pecado. Merecemos ese juicio, pero la salvación es que nuestro pecado sean perdonados. Una nueva buena noticia, Jesús, que dice que murió, ¿sí o no? Mira, en el San Juan capítulo 1, versículo 29, el día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista, mirando a Jesús, diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es? Jesucristo. Él es el que quita el pecado del mundo. Como Cristo Jesús, llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué está llamando el Cordero de Dios? ¿Cuál es la paga del pecado? Perdón. Mira, ¿por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios? ¿Por qué dice, Él es el hombre que quita el pecado de nosotros? ¿Por qué dice llamado el Cordero de Dios? Porque aquí mira, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué? Mira, ¿por qué el Cordero? ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Mira, en el Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Os voy a explicar un poquito. El pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, antes de venir Jesucristo, Dios ha establecido una ley para ellos, que no es que otra persona, sino Dios ha establecido. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado
como he dicho yo antes también, tenemos que creer conforme la Escritura. En el Antiguo Testamento, Dios ha establecido una ley que se llama expiación, que es lo que hemos leído. Entonces, aquel momento, el pueblo de Israel, una persona, un pecador, cuando conoce su pecado, tiene que llevar un cordero en el tabernáculo. Aquí, en el tabernáculo, tiene que llevar. Entonces, después de llevar ese animal sin mancha, sin defecto, y esa persona va a poner la mano sobre la cabeza del animal. Entonces, sacerdote, ¿qué es lo que hace? Ora por esa persona. Y luego, esa persona, el pecado, pasa al cordero. Entonces, y esa persona, su pecado que ha cometido durante el año, se ha perdonado. Entonces, la paga de pecado es la muerte, dice la palabra. Entonces, el cordero tiene que morir. Entonces, el cordero tiene que morir. Y así, con su sangre, tiene que echar en el altar. Y así, Dios ve esa sangre y luego perdona el pecado de ese hombre. Ese es Dios que ha establecido la ley para el pueblo de Israel. Y por eso Juan Bautista, cuando vi Jesucristo y ha dicho, mire, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, como así. Un pecador, cuando tiene el pecado, trae un animal. Y luego, ese animal tiene que morir y con su sangre y perdonado sus pecados. Igual misma manera, Jesucristo vino hace 2000 años, según, conforme la Escritura, Él vino a este mundo y murió por nosotros. Mira, el pecado que quita, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el mundo? Tenemos que pensar un poquito, ¿vale? Acordar ese versículo, que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el mundo? Es el pecado desde que el pecado que ha cometido desde Adán hasta el último persona que van a vivir este mundo. Todo el pecado que han cometido es el pecado del mundo. Entonces, ¿incluye nuestro pecado o no? En la palabra que Jesucristo vino a este mundo, que ha venido para quitar el pecado del mundo, ¿incluye nuestro pecado o no? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Mira, en la palabra, vamos a comprobar siempre con la palabra. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es escrito? Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, que hemos dicho, vamos a hablar el amor de Dios. Aquí dice, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. ¿Dios vino a este mundo o no? ¿Envió su Hijo unigénito o no? ¿Ha venido a este mundo, sí o no? Históricamente, si queréis creer o no queréis creer,
Jesucristo históricamente ha venido. Si no hubiera venido, ¿por qué nosotros cuando vemos el tiempo decimos antecristo y después de Cristo? Si Cristo no ha venido, ¿por qué hablamos de esa manera? En Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo he dicho yo? No, lo está escrito en la palabra. Jesucristo murió por nosotros, por mis pecados y por vuestros pecados. Mira, problema de hombre y Dios era el pecado. Pero ¿quién ha venido? Jesucristo, mediador. En el 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Hay otro mediador? Para nosotros ir al reino de Dios, ¿necesita otra cosa? ¿Otro mediador? No, solo Él, Jesucristo. Solo por Él nosotros podemos ir al reino de Dios. Entonces, por Él, ¿cómo? Vamos a ver, en el San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí, ¿qué dice? Él es el camino y la verdad. Y aquí dice la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por ese versículo puede decir otra religión como budista. Todos son falsos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios. ¿Quién tiene camino? Jesucristo. Él es el único. ¿Por qué? Porque la palabra dice, nosotros creemos conforme la Escritura, ¿no? Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí dice, en ningún otro hay salvación, solo Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y a 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por eso, nosotros para ir al reino de Dios, para ir al cielo, si alguno dice que tengo que hacer algo, ese es falso. ¿Por qué? Porque aquí ¿qué dice? Por la gracia soy salvo por medio de la fe. Por creer. ¿Qué es lo que creer? Vamos a aprender más detalladamente. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra. ¿Qué significa obra? Por nuestra acción, por queremos hacer algo. No, no es por nuestra obra, sino es por gracia. Y vamos a ver qué es lo que Dios hecho por nosotros. Vamos a aprender también más detalladamente. Mira, el segundo, consumado es. Cuando vino Jesucristo, Jesús, antes de morir en la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? ¿Habéis escuchado a veces consumado es? Otra palabra es terminado. Fin. Como ya ha hecho todo. ¿Por qué ha venido Jesucristo? Para quitar el pecado del mundo. Y antes de morir, Él dijo, consumado es. Y eso significa, ¿ha quitado todo el pecado del mundo o no? Según la Escritura, ¿ha quitado todo nuestro pecado o no? ¿Sí, no?
¿Por qué? Porque aquí dice consumado, ya terminado. ¿Por qué ha venido Jesucristo? Para quitar el pecado del mundo, ¿sí o no? Dentro del mundo existe yo, existe vosotros, ¿sí o no? Incluye todo en la palabra del mundo. Y por eso tenemos que relacionar individualmente en la palabra. Jesucristo vino a este mundo. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué murió en la cruz? Para salvar a los pecadores. ¿Somos pecadores o no? ¿Sí, no? ¿Estáis de acuerdo, no? Conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Ayer lo que hemos aprendido, somos gran pecador ante Dios. Entonces, Jesucristo vino a este mundo es para salvar pecadores. Y otra palabra es, Jesucristo vino a este mundo para salvarme a mí. Por eso Él murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Después Él dijo, consumado es. Ha salvado todos los pecadores. Él murió en la cruz. Entonces, ¿por qué murió? Muy importante, ¿por qué ha venido el Señor Jesucristo? Para quitar pecado de mí, para quitar el pecado del mundo. Y luego el segundo, para quitar y salvar a nosotros, para dar su vida en rescate por mí. Él vino a este mundo. Entonces hay mucha gente que dice, entonces, qué fácil es. Pero para Dios no, porque Él murió en la cruz. Para nosotros es muy fácil de saber, de conocer esto, creer el Evangelio. Pero Jesucristo, para Dios, es muy difícil. Porque envió su Hijo unigénito, vino a este mundo, murió en la cruz. Él hizo por nosotros. Mira, todos nuestros pecados. Si no hubiéramos pecado, si no hubiéramos sido pecadores, Jesucristo no hace falta venir, no hace falta morir. Pero Jesucristo vino a este mundo por mí, por vosotros. ¿Por qué? Porque ante Dios somos gran pecador. Por ese pecado merecíamos ir al infierno, según la justicia de Dios. Pero Dios nos ama. Y por eso envió Jesucristo en la cruz, con su sangre. ¿Qué es lo que hemos dicho? La sangre lo hace la purificación y es sangre que hace expiación del pecado. Y por eso Jesucristo derramó toda su sangre para perdonar nuestro pecado. El sangre es muy importante. ¿Con qué limpia? ¿Con qué perdona nuestro pecado? Con sangre. Mira, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, el pecado del mundo, desde Adán hasta última persona. Nosotros estamos viviendo en este momento, en el presente de ese tiempo. No sabemos cuántos tiempo quedará, pero según la palabra de Dios ya está muy cerca, porque ya hemos visto todas las señales de último siglo. Y por eso, hasta última persona que va a nacer en este mundo, sus pecados también ha perdonado todo. En Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. El amor y la justicia de Dios se cumplieron con la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo se muestra el amor? Nosotros todos tenemos nuestro hijo, amamos a nuestro hijo,
pero siempre amamos, incluso hasta que lo han hecho algo malo, también lo dejamos. No, tengo que tener justicia también. A veces tenemos que castigar, tenemos que regañar al niño, ¿sí o no? ¿Para mostrar qué? Para mostrar el amor de Dios. El castigo no es, digamos, es por odio, sino es por el amor. Misma manera, Dios tiene dos características. Uno es amor y otro es la justicia. Por el amor, por justicia sabemos, nosotros merecíamos ir al infierno por nuestro pecado. Pero por el amor vino Jesucristo en este mundo, murió en la cruz, quitó todos nuestros pecados. Mira, todos somos descendientes de Adán, por una persona, en el Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí o no? Ayer hemos aprendido, ¿no? Entonces, si todos tenemos que ir de esa manera, ¿qué culpa tengo yo venir a ese mundo? ¿Alguien decidido venir a ese mundo? Nadie. No sabemos. De repente, mira, aquí hay una, está embarazada también, pronto va a tener el niño. El niño viene a este mundo, ya es el pecador. Entonces, si muere, va al infierno, no se muestra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nadie ha decidido a venir a ese mundo, ¿sí o no? Pero Dios es el amor. En Cristo, mira aquí Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿sí o no? Por Adán. Esa condenación vino todo a nosotros. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Qué es la obra de salvación en la cruz? En el Antiguo Testamento, Dios ha establecido la ley, ¿sí o no? ¿Cómo era? Traer un animal sin defecto, ¿no? Y eso Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios está planeado para ellos también el Cristo, incluso para nosotros. Entonces, ellos, ¿por qué hacen de esa manera? ¿Por qué hace sacrificio de animales para quitar su pecado? ¿Por qué? Porque ellos creen algún día vendrá Cristo, va a quitar todo su pecado. Creen, por eso trae animales y los sacrifican. Y con su sangre y perdonado sus pecados. De misma manera, en nuestro tiempo, nosotros creemos lo que ha hecho Cristo. Antiguo Testamento, ellos creen lo harán Cristo. Pero lo ahora nosotros, en nuestro tiempo, Jesucristo ya ha venido hace 2000 años atrás. Ya lo ha hecho. Por eso nosotros creemos lo que ha hecho. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Antiguo Testamento, por el sangre de cordero. Ellos creen, nos perdonará. Y nosotros ahora en presente nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Dios murió en la cruz. Él ya quitó todo nuestro pecado. Y por eso dijo, consumado es. ¿Sí o no? Según conforme la Escritura, nosotros creemos. Representante de la humanidad, Jesucristo. Desde el principio, desde el primer hombre hasta el último hombre, desde Adán hasta la última persona, Jesús quitó todo pecado de
todas las personas. Con su sangre perdonó todo nuestro pecado. Jesús murió por mí para perdón de todos mis pecados. Jesús vino a este mundo. San Juan capítulo, 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Pecado del mundo. El significado de consumado es muy amplia. No es, digamos, que mañana y ya no vale, sino terminado todo. Todo. La consumación de Dios es eterna. Hemos visto qué es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo vino a este mundo por nuestro pecado, murió en la cruz y el tercer día, conforme a la Escritura, resucitó. Y Él vino a este mundo, ha cumplido. Y en la cruz ha dicho, consumado es. Y el tercero, la eterna retención. Y el defecto de esa consumación, ¿qué es eterna retención? Es mi nacimiento. Ahora estamos viviendo 2025. Antes era mi pasado. Y ahora es presente. Y no sabemos cuánto tiempo vivimos. Es nuestro futuro, ¿sí o no? Pero ¿qué es eterna retención? Eterna retención es todos mis pecados desde nacimiento hasta la muerte. No sabemos 10 años después o 20 años después, pero la eterna retención es desde mi nacimiento hasta la muerte. Todos mis pecados han sido perdonados. Si Dios hubiera perdonado solamente nuestro pecado pasado, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si hemos escuchado hasta ahora, Jesucristo vino a este mundo, ha perdonado todos mis pecados. Vale, hasta ahora lo que he cometido desde el niño hasta ahora, todos mis pecados que he cometido, Dios ha perdonado. Si hubiera Dios perdonado solo mi pecado de pasado, entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque nosotros continuamente vamos a pecar, ¿no? La paga de pecado es muerte, ¿no? Entonces, para quitar mis pecados de futuro y otra vez tiene que venir Jesucristo. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay justo ni a uno. ¿Sí o no? Si hubiera Cristo perdonado solamente el pecado de pasado, entonces nosotros tenemos que ir al infierno. ¿Quién puede garantizar desde mañana no vamos a pecar? Hemos aprendido ayer todas las maldades que tenemos en nuestro corazón, ¿no? ¿Quién puede cumplir? Nadie, ¿no? El Evangelio es muy importante. Hay muchas religiones enseñan de esa manera. ¿Por qué tenemos que creer conforme a la Escritura? Hay muchas religiones enseñan que dice, también enseña amor de Cristo. También enseña Jesucristo vino a este mundo para quitar el pecado de nosotros. Muy bien, pero hasta aquí. Dice, Jesucristo vino a este mundo, ha perdonado todo nuestro pecado y ese todo es hasta ahora. Entonces mañana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que participar en el culto, tiene que venir toda la semana a la iglesia, tiene que servir en la iglesia, tiene que dar ofrenda a la iglesia. Y así enseñaba. Pero ¿qué es lo que hemos visto en el segundo
Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Nosotros por gracia somos salvos, no por nuestra obra. ¿Sí o no? Si hay muchas iglesias enseñan así, dice Jesucristo, perdonado nuestro pecado de hasta ahora. A partir de mañana tenemos que ser hombres buenos. No tenemos que pecar. Si mañana peca, ¿dónde va? Infierno. Por el pecado Dios va a juzgar. Mucha iglesia enseña de esa manera. Entonces, ¿de qué sentido tiene que vino Jesucristo en este mundo? Vamos a pensar un poquito razonablemente. Jesucristo, si hubiera perdonado solamente el pecado de nuestro pasado, nosotros, nadie podemos ir al reino de Dios, porque mañana pecamos. Con ese pecado hay mucha gente que dice también, hay que arrepentirse. Mañana si peca, tiene que arrepentirse. Pero el día de mañana no sabemos qué es lo que pasa. ¿Sí o no? No sabemos. Dice, como dice, si no ha dado el tiempo a arrepentirse, si por accidente se ha muerto, entonces, ¿dónde va? Si como dice, tiene que arrepentirse. ¿Qué es? La salvación es por la gracia, no es por obra. Entonces, la gente dice por arrepentimiento. Entonces, ¿por arrepentimiento será salvo? No. Vamos a pensar razonablemente y muy sencillo. Jesucristo vino a este mundo, ha quitado nuestro pecado hasta futuro. Por eso es eterna retención. ¿Qué significa eterna retención? Eterna, desde el principio, desde el principio hasta el fin. Eterna. Porque Dios es eterno. No hay comienzo, no hay fin. Dios es eterno. Por eso Dios lo mismo lo hace, eterna retención. Por eso Jesucristo vino a este mundo, murió por todo nuestro pecado. Mira, aquí sabemos, cuando murió Jesucristo había dos malhechores, ¿sí o no? Dos malos. Hasta la muerte, los dos ladrones malos insultaron a Jesucristo, diciendo, ¿no? Que si tú eres Cristo, ¿por qué no nos salva? ¿Por qué no baja de la cruz? ¿Por qué Jesucristo no ha bajado de la cruz? Porque Jesucristo vino a este mundo para quitar pecados del mundo. Si hubiera bajado de la cruz, ¿podría quitar nuestro pecado? Si no hubiera muerto en la cruz derramando su sangre, ¿podría quitar nuestro pecado, perdonar todo nuestro pecado? No. Pero mira, antes de morir, el ladrón se arrepintió. Él dijo, ¿qué dijo? Él dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, ¿él hizo algo o no? No. Muy sencillo. ¿Él ahora dónde está? ¿Con quién está? Con Dios, ¿no? Porque Jesús dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Tú estarás conmigo, con Dios. Hay mucha gente que piensa, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer algo. Él hizo algo toda la vida y siendo mal, y haciendo malo contra la persona. Hay mucha gente con esto, cuando en el bautismo también, que yo no puedo hacer bautizo. El bautismo no es quitar el pecado.
Piensa solamente la gente que hace bautismo puede entrar al reino de Dios. Que piensa que hacer el bautismo, que es su alma que salva. Pero él hizo bautismo en la cruz. No. Él, ¿qué es lo que creó? Él creó Jesús. Él creó, ¿por qué ha venido Jesús? Él creó Jesús, quitó todos sus pecados. Y por eso allí se ve su arrepentimiento ante Cristo. Y por eso Cristo le dijo, estará esta noche conmigo en el paraíso. En el Hebreo capítulo 10, versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez, ¿aquí qué dice? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice? Una vez para siempre. ¿Por qué vino Jesucristo? Para perdonar todo nuestro pecado. Una vez, para siempre. No es varias veces. Una vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. En el Hebreo capítulo 10, versículo 14. En el libro Hebreo capítulo 9, capítulo 10, sale muchas veces, una vez, una. Mira, aquí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mira, aquí hay un chico, está comiendo fideos. Su padre le invitó a comer el fideo. Y luego a ir allí al restaurante, su amigo de su padre llamó. Entonces su padre, antes de salir a ese restaurante, pagó el dinero de fideo. Entonces, diciendo a su hijo, cómete tranquilo, la cuenta ya está pagado. Papá, me voy primero. El niño dice que sí. Entonces, vamos a imaginar un poquito. Porque cuando llegaron con su padre, pidieron fideo, ellos ya comieron unos cuantos bocados. Ya estaba dentro de la barriga. Y luego, y ese fideo que ha entrado en la barriga, pensamos si es nuestro pecado pasado. Si ahora lo que está en la boca, el fideo que está en la boca de ese niño que está comiendo, pensamos el pecado presente, como igual, como ahora. El fideo que ha comido hace 2 minutos es el pecado de pasado. Y el fideo que está en su boca es el pecado presente. Y luego fideo todavía queda o no. Queda, ¿no? En el de Cuenco. Fideo que queda, imaginamos el pecado futuro. Su padre, antes de salir, pagó ese fideo, lo que tenía en la barriga y lo que tenía en la boca y lo que queda en el cuenco, pagó o no. Pagó, ¿no? Y el niño tiene que preocupar antes de salir para pagar el fideo, lo que queda en el cuenco. Él tiene que preocupar para pagar o no. Su padre pagó una vez. Ya pagó todo, el precio de ese cuenco, ¿sí o no? Él ya no hace falta preocupar nada. De mismo modo, nosotros, nuestro pecado igual. Jesucristo hace 2000 años en la cruz pagó todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado. Entonces, nosotros ya tenemos que tener preocupación de nuestro pecado o no. Si mañana, por ejemplo, si pecamos contra Dios, ¿dónde iría? ¿Dónde iría? ¿Dónde iría?
¿Eh? Si hay pecado, Dios que vas a juzgar, ¿sí o no? Esa es la ley de Dios. Pero si el pecado que nos vamos a cometer, con ese pecado, ¿dónde iríamos? ¿Dónde iríamos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Infierno? Jesucristo, ¿por qué ha venido? Jesucristo, ¿por qué ha venido? Para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de tú, ¿no? De tu pecado, ¿sí o no? ¿Ha quitado tu pecado o no? Todo. Entonces lo que tú estás diciendo es contradice. Tú ahora dices, Jesús, quitado todos tus pecados. Y luego te he preguntado, si mañana... Por eso, mira, por ejemplo, domingo, voy a invitaros a ir a walk. ¿Conoce walk, no? ¿Cómo funciona, no? Antes de entrar, paga, ¿no? Yo pago, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, invito a todos vosotros a ir al walk, ¿no? Entonces, el walk, antes de entrar, hay que pagar. Yo ya he pagado todo. Entonces, vosotros ya entra. Yo me tengo que ir porque tengo otra cosa que hacer. Entonces, yo ya pago todo. Entonces, vosotros ya han entrado allí en el walk. Entonces, cuando vosotros entran, hay muchísimas comidas. Es buffet libre, puede comer todo lo que quiera. Como lo que hemos aprendido, hasta 120%, como avaricia de cerdo, ¿no? Hasta arriba podemos comer. Entonces, después de cuando entramos, ya yo he pagado todo. Tú ya has cogido el plato, empieza a comer. Después de pasar media hora, durante esa media hora tú ya has comido la comida, ya está allí en tu barriga, ¿no? Y luego todavía que en tu plato hay muchísimo comida. Y luego la comida, lo que tiene allí, que tiene el restaurante preparado, todavía muchísimo. Tú puedes comer todo, ¿sí o no? Tú tienes que preocupar por ver que pagar lo que tú vas a comer después, ¿no? De mismo modo, Jesucristo vino a este mundo para perdonar todo nuestro pecado. Aquí listo. Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, una vez para siempre. Por eso es eterna retención. De la diferencia de Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mira, Antiguo Testamento perdona su pecado con un cordero y un becerro. Pero en el Nuevo Testamento Dios preparó un cuerpo que es Jesucristo. Y el segundo, el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento el Evangelio es para todo el mundo. Por eso, hasta nosotros. Antiguo Testamento, ellos tienen que hacer cada año. Pero lo que hemos visto en Hebreos capítulo 10, ¿qué es lo que ha dicho? Una vez para siempre. Un sacrificio para siempre. Antes, todos los sacerdotes estaban ministrando. Los sacerdotes no pueden descansar porque hay mucho pueblo, tienen que continuamente trabajar. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora estoy trabajando, estoy predicando la palabra, estoy de pie, ¿sí o no? Cuando yo termino, ya puedo sentarme, ¿sí o no? Porque yo ya he terminado. Jesucristo de mismo modo ha venido a este mundo, ha quitado todo el pecado del mundo.
El pecado de mí, el pecado de vosotros. Por eso dice que ya sentado en la diestra de Dios. En el quinto, nunca puede quitar los pecados permanentemente. Ellos hacían cada año. Pero en el Nuevo Testamento, el defecto de Jesucristo dice, habiendo obtenido eterna retención. Mira, en el Hebreo capítulo 9, versículo 12, ¿y tenéis la Biblia o no? Hebreo capítulo 9, versículo 12. Mira, tenemos que creer conforme a la Escritura, lo que está escrito. El defecto de la muerte de Jesucristo, mira aquí que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aquí, ¿cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna retención. ¿Qué significa en el defecto? Sí. Sí. No, eso luego vamos a hablar. Mira, primero tenemos que creer, primero tenemos que ver qué es lo que estamos creyendo. Jesucristo vino a este mundo para quitar todo nuestro pecado, ¿sí o no? Ha pecado todo nuestro pecado, ¿sí o no? Por eso ha venido, ha muerto, ¿sí o no? El defecto de lo que ha hecho Jesucristo, lo que está Cristo, es eterna retención, eterna. No es que lo que tenemos que hacer algo más, sino no hace falta. Por eso la salvación es por las gracias de Dios. Mira. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Aquí dice, cree al que me envió. ¿Quién vino? Jesucristo. Él murió en la cruz. Él perdonó todo nuestro pecado. ¿Sí o no? Con su sangre preciosa que ha derramado, perdonado nuestro pecado eternamente. Y por eso dice aquí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué la salvación es eterna y segura? Mira, en el San Juan capítulo 10, versículo 28 a 30, yo os le doy vida eterna y no perecerá jamás. Aquí dice, ¿qué dice? ¿Quién dijo? Dios. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. ¿Quién nos separará el amor de Cristo? Mira, Romanos capítulo 8, versículo 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos que creer qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros. El defecto. Hay mucha gente que, como vuelvo a decir, hay mucha gente que cree en Jesucristo. Todo cristianismo cree en Jesucristo. Todo cristianismo cree que ha venido Jesucristo a este mundo, murió por nosotros. Pero el de defecto,
que dice, como lo que he dicho antes, que dice que era hasta pasado. Desde ahora tenemos que guardar todas las cosas para no pecar contra Dios. No, primero tenemos que reconocer qué es lo que hizo Jesucristo. Mira, día de la salvación. Nosotros antes éramos pecadores. Dios es justo. Dios es juez antes. Pero por el medio de Jesucristo somos hijos de Dios. Hijo de Dios. Mira, a eso luego si nos da tiempo, vamos a aprender un poquito más. Mira, el día de la salvación, ¿por qué dice? El tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, que aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios. Hemos oído, ¿no? Aquí en el Colosenses capítulo 1, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mira, antes no hemos escuchado eso. Antes no hemos escuchado. Hoy hemos escuchado. Es que dice, oíste y conociste. ¿Qué es lo que conocimos? Conocido que Jesucristo murió en la cruz, con su sangre todo perdonó nuestro pecado. Y eternamente, eterna redención. Y por eso nosotros hemos recibido la salvación. Hay mucha gente que dice, entonces, ¿todo el mundo puede ir al reino de Dios? ¿Todo el mundo que puede ir al cielo? Por el pecado, por el pecado que cometemos, pecado, no vamos a infierno, sino en el pecado. En el San Juan capítulo 16, versículo 9 dice, de pecado por cuanto no cree ante Dios. ¿Qué es lo que mira a nosotros? Si creemos en lo que hizo Jesucristo, perdonó todo nuestro pecado, Dios ya no mira nuestro pecado, sino lo mira el sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo vino esto para pagar nuestro pecado, ¿sí o no? Jesucristo ya ha venido a pagar todo Jesucristo ha pagado todo mi pecado. ¿Por qué yo tengo que pagar? ¿Sí o no? Y por eso, ¿por qué hay tanta gente que no puede el reino de Dios? Porque de pecado por cuento no cree lo que hizo Jesucristo. Y por eso el pecado va al infierno. Y luego, una vez nosotros creemos a Dios, nosotros, otra palabra llamado como ser hijo de Dios. Antes, nuestra posición era pecadores. Y ahora, por creer lo que hizo Jesucristo, nosotros ya somos hijos de Dios. Nuestra posición ya ha cambiado, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos el pecado, pecaminosa naturaleza, ¿sí o no? Mañana también pecamos, pero nosotros ya, ¿quién somos? Hijo de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros todos tenemos hijos, ¿no? Si algo hace mal el hijo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Echamos de casa. Igual que Dios, uno que cree que Jesucristo que murió en la cruz, con su sangre perdonó todos mis pecados. Entonces, cree esto, ya somos hijos de Dios. Entonces, nosotros pecamos, ¿Dios nos va a echar a la casa? No. Por eso que es eterna redención. ¿Qué es? Nosotros ya conformados como hijos de Dios, Dios, ¿qué es lo que hace? Los hijos cuando portan mal en casa, ¿qué es lo que hacen los padres? Castiga. ¿Le va a echar de casa por lo que ha hecho el hijo? No. Por eso lo que hemos leído, nadie puede arrebatar la mano de Dios. Nadie. Y esa salvación nadie puede quitarle la mano de Dios. ¿Quién puede estar contra de Dios? Dios. Ahora, uno que cree en ese evangelio, cree en Jesucristo,
creen que Jesucristo murió en la cruz, quitó todos sus pecados, entonces Jesucristo ya es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Nos trata como hijos. Si pecamos, sí, nos pecamos, pero por ese pecado ya no vamos a recibir el juicio de Dios, sino Dios nos castiga. El hijo que porta mal, peca. Dios, cuando un hijo hace mal, ¿qué es lo que dice? Que no lo hagan, el hijo. ¿Sí o no? Avisa. Si vuelve a hacer lo mismo, lo quitan las cosas. Si vuelve a hacer lo mismo, le castiga. Si vuelve a hacer lo mismo, ¿qué es lo que hace? Incluso lo quita la vida. Pero eso no significa que esa persona por ese pecado va al infierno, sino Dios nos ama, nos corrige. Tenemos que ir a según la palabra de Dios. Y por eso que resumimos, ¿vale? Mira, consumado es. Jesucristo vino a este mundo, ha perdonado todo nuestro. Por eso lo que creemos en el defecto de la sangre de Jesucristo que murió en la cruz. ¿Por qué ha venido Jesucristo? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Creer lo que ha hecho Jesucristo por mí y por vosotros y por todo el mundo. ¿Ya? ¿Entendéis? Jesucristo vino a este mundo a perdonar todo vuestro pecado. Bueno, gracias. Y en el Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Dios, importante, Dios Jehová cargó en él. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué? Todo nuestro pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo murió todos nosotros. Y nosotros tenemos que creer, ese es lo que hizo Jesucristo, de eterna retención. Perdonado todos mis pecados, pasado, presente, futuro, una vez para siempre. Y luego en el Hebreo capítulo 10, versículo 17, mira, os voy a leer, dice: añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Quién dijo esto? Dios dijo: nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Uno, ya está cumplido en su corazón la muerte de Jesucristo, a su sangre que derramó, perdonar todo nuestro pecado. Dios dijo: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es una garantía de Dios hacia nosotros. Por eso nosotros creemos conforme a nosotros, conforme a la Escritura, conforme a la Biblia. Nosotros cuando venimos aquí en España, por ejemplo yo he solicitado el visado. Yo tengo visado. Yo puedo entrar aquí en España tranquilamente. ¿Sí o no? ¿Alguien me puede decir algo? ¿La policía me puede decir algo? Si yo he venido tranquilamente con el pasaporte visado, puedo entrar tranquilamente. Y ese visado, la sangre de Cristo que cumplió en nuestro corazón, y ese es nuestro visado de ir al reino de Dios. ¿Qué es lo que preocupa? ¿Quién va a ver nuestro pecado? Me va a decir tú: no, yo me acuerdo, tú en China robaste dinero de tu madre y rompiste algo de los vecinos. ¿Los policías me vas a decir eso, que teniendo visado? ¿Me vas a decir en mi pasado? Que no. Teniendo visado, ya podemos entrar al reino de Dios. Y por eso, gracias a todos, y sé que estamos viviendo una sociedad muy ocupada, pero sacando vuestro tiempo y participando durante estos 5 días y sin faltar, y agradezco todo a vosotros.
Y también que espero todos vosotros ya habéis comprendido y bien la palabra de Dios. Y si tenéis alguna duda ahí también, después de terminar, y vamos a conversar, ¿vale? Y hablamos, ¿vale? Y vamos a orar y terminamos. Dios Padre, Santo Misericordia, te damos gracias. Te damos gracias, tú nos has salvado de eterna perdición. Por nuestro pecado merecíamos recibir el juicio de Dios. Pero Dios, tú nos amó primero, enviaste tu Hijo unigénito. Jesucristo vino a este mundo, perdonó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, una vez para siempre. Y por eso nos hizo tu Hijo santificado y te damos gracias. Y también, Dios, te damos gracias el resto de tiempo, guíenos con tu palabra para que nosotros podamos llevar una vida santificada. Dios Padre, bendice a todas las personas que están sentadas aquí. Y el resto de tiempo dejamos en todo tus manos, poderoso. Hemos orado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno.